¿Cuál es la importancia del páramo? Que solo existe en el mundo, en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Es que por su altura, de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pasa la nube tocando el suelo, tocando la vegetación, y el tipo de vegetación que está en el páramo es capaz de captar el agua de la nube y volverla agua líquida. De allí surge casi todo el agua de Colombia. Esa es la importancia del páramo, la mayor. Tiene que ver con el agua. Sin páramos, Colombia no tiene agua y su población moriría de sed o tendría que irse del país en un éxodo enorme. ¿Cuál es el mayor peligro del páramo hoy? Algo que se llama el cambio climático, que produce un calentamiento casi imperceptible de la superficie del planeta todo, pero en las altitudes se duplica el calentamiento que sucede al nivel del mar. Es decir, si la temperatura promedio de la Tierra sube 1 grado, en el páramo sube 2. Si suben 2 grados en la superficie, en el páramo sube 4 grados centígrados. ¿Qué le pasa a la vegetación que es capaz de captar del vapor de agua de la nube el agua líquida? Se muere. Es decir, el cambio climático puede dejar sin agua a Colombia. ¿Qué produce el cambio climático? La economía humana centrada en la absorción de combustibles fósiles, es decir, del petróleo, del carbón y del gas. Su transformación deriva en unos gases que se llaman efecto invernadero y que calientan, conservan el calor del sol y van calentando el planeta. Este artículo, por tanto, no va a proteger los páramos de Colombia de su mayor peligro. La única manera de proteger los páramos de Colombia es cambiando el sistema económico mundial de una economía fósil, es decir, usuaria del carbón, del petróleo y del gas, hacia una economía descarbonizada, con energías limpias. Tamaño reto es el que tiene la humanidad para poder salvar el agua del planeta, el agua líquida del planeta. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hizo la constituyente alrededor de este tema? No lo conocía. Y los gobiernos que han pasado por Colombia en este siglo XXI, aún conociendo el problema, no han hecho nada. Colombia tendría que liderar la lucha contra el cambio climático para salvar los páramos y por tanto para salvarle el agua a la población. No lo hace. Y este artículo no tiene que ver con el tema. Ahora, yo he apoyado el artículo, lo voté en la comisión primera y firmé la ponencia porque se inscribe ya no dentro de la política de estancar la crisis climática, detenerla, sino de adaptarnos a ella. Es decir, de tratar de sobrevivir en un contexto cada vez más dañino. Para ello tenemos que cuidar el agua al máximo posible. Cuando impedimos minería en el páramo, estamos cuidando aún por estas décadas el que el páramo siga produciendo agua líquida, aunque el cambio climático, si continúa su curso, terminará agotándolo. El tema, por tanto, de una adaptación a la crisis climática es el agua. ¿Cómo cuidar al máximo posible el agua? ¿Cómo liberarle espacios al agua? No solamente en el páramo, sino en todo el país. ¿Cómo desenterrar el agua que enterramos? ¿Cómo descontaminar el agua que contaminamos? ¿Cómo lograr que las poblaciones no vivan cerca
de los torrentes de agua que se pueden volver mucho más peligrosos, o allá en el océano, en el mar, junto a un mar que va a ascender. Es decir, cómo ordenar el territorio alrededor del agua. Ese es el tema central de una adaptación a la crisis climática. Y claro que implica una serie de medidas complejas. No más el hecho de que la población no viva en el borde de los torrentes de agua implica una reforma agraria. No más que dejar de desforestar la selva amazónica, que es el gran pulmón hoy que contiene la crisis climática global, implica una reforma agraria, es decir, que las tierras fértiles sean de los campesinos y de los pequeños y medianos empresarios, porque si no, la presión demográfica va contra la selva, va contra el páramo, va contra el agua. Fíjense ustedes cómo una defensa del agua y de la vida implica una transformación de estructuras sociales y económicas. Este artículo de la Constitución que se pretende cambiar no tiene nada que ver con eso. Solo se enfoca en un punto, allí donde se produce el agua líquida, el páramo. Por eso lo apoyo, pero es completamente insuficiente. Y de hecho el debate que se ha desatado, y con esto termino, presidente, alrededor del bosque del andino, es completamente coherente. ¿Por qué? Porque lo que hay que cuidar es el agua. ¿Qué sacamos si protegemos la producción de agua en el páramo y 100 metros más abajo del páramo hay una minería del oro, del carbón, de lo que sea, y ensucia todo ese agua? Es el gran peligro de Santurbán. Es el gran peligro de creer que con que se limite el páramo, entonces ya protegimos el agua. Es la ingenuidad que podríamos caer en relación a este artículo. Porque sí, se puede proteger el páramo por unas décadas hasta que la crisis climática acabe el páramo, pero no estamos protegiendo el agua que se produce en el páramo, porque la estamos entregando 100 metros más abajo de la jurisdicción del ecosistema a la minería. Y entonces se convierte en una trampa, en una típica trampa de los gobiernos que han gobernado este país en el siglo XXI. Porque entonces el agua no va producida en el páramo para el ser humano y la agricultura, va para la minería, va para ensuciarla. No va para producir alimentos, no va para la vida. Nada saca el pueblo de Santander logrando que Minesa no esté en el páramo, pero sí se ubique 100 metros más abajo, y así en todo el país. Destruimos el agua. Por tanto, mi sugerencia hacia la continuación de este debate es que Colombia realmente tiene que pensar, tiene que actuar. Este debería ser materia de un gran acuerdo nacional total de que el agua es sagrada. Y si el agua es sagrada, entonces todo el ordenamiento territorial, poblacional, económico, tiene que gravitar alrededor de la defensa del agua, alrededor del derecho del agua. No se toca en este artículo, ya vendrán más los debates. Senador Pinto, voy a votar a favor de su ponencia y la nuestra, pero quiero que quede claro la limitación que tiene ese artículo en una cabal defensa del agua en Colombia. Gracias, muy amable.